La casa seguía llena del eco que dejó Amanda. Risas contenidas en fotos enmarcadas, una taza con restos de té olvidada en la encimera, la voz de la televisión apagada que nadie había logrado volver a encender del todo. El silencio de la tarde tenía peso, se filtraba bajo las puertas y se posaba en los rincones como polvo. Rafael se movía entre la sala y la cocina con la rutina de quien conoce cada objeto por sobrevivencia. La silla de ruedas, la manta doblada sobre el brazo del sofá, los dibujos pegados con cinta en la pared. Enzo, con sus manos sobre las ruedas, miraba la ventana y a veces tarareaba un ritmo que nadie entendía. A veces no. Vivían en esa isla de archivos y pequeños gestos, esperando que algo, una chispa, lo reincorporara a la vida. Si te interesa esta historia, quédate hasta el final. Suscríbete para recibir más relatos como este y activa la campanita para no perderte la continuación. Si la historia te toca, dale like y cuéntanos en los comentarios qué te conmovió más. La música, el coraje de Bianca, la voz de Enzo. Quédate. La primera vez que Bianca llegó a la casa, nadie esperaba que se quedara. Era verano, pero la casa olía a invierno, a libros humedecidos por la pena, a detergente barato y a cera de pisos. Ella traía consigo una mochila con juegos simples, un termo de té que olía a menta y una voz que no pedía permiso para ser cálida. Rafael la recibió con la formalidad tímida de quien contrata un servicio. En su mirada había gratitud mezclada con una disculpa infinita. «Gracias por venir», dijo él, como si la palabra fuera un talismán contra la culpa. Bianca entendió rápido que Enzo no respondía a órdenes ni a miradas. Tenía sus propias maneras de atender. A veces reía y golpeaba la bandeja de la silla con las palmas sin dejar de mirar la pared. Otras veces se quedaba quieto por horas, como si una parte de él hubiera viajado a un lugar donde nadie podía seguirlo. Bianca no quería obligarlo a volver. Comenzó por lo que se rompía menos, los silencios. Le enseñó juegos que no exigían hablar, recetas para convertir la tarde en un pequeño laboratorio de sabores, canciones que venían con palmadas y deltas de respiración. Le habló al niño como si fuera un instrumento delicado, que respondía mejor al pulso que al empuje. El primer avance fue tan pequeño que Rafael casi no lo notó. Mientras ponía música en el viejo tocadiscos, Enzo se inclinó hacia adelante y sin levantarse de la silla, movió el cuerpo en un gesto que no era un tic ni un espasmo. Era ritmo. No era baile como en las películas, era una oscilación contenida, un vaivén que hacía brillar la luz del sol en su frente. Bianca se acercó y sin forzar puso las manos sobre las ruedas. Juntos hicieron un gesto que parecía una coreografía improvisada. Rafael se quedó al borde de la cocina y sintió algo que no era culpa, quizá un alivio extraño. La risa que rompió la sala fue breve, pero nueva. La casa pareció inhalar por primera vez en meses. Bianca estableció rutinas. La hora del té con 2 cucharaditas de miel, un juego de cartas con figuras grandes que Enzo podía tocar y guardar, el paseo por el jardín donde plantaron una maceta de caléndulas que Enzo regaba con cuidado ceremonial. Cada acción dejaba una huella ligera pero real. Rafael comenzó a delegar pequeñas cosas en ella. Le daba las medicinas, le contaba la historia de Amanda en frases a medias y la observaba con un alivio que aún tenía filo. Con el tiempo, la risa sucedía más seguido. La respiración de Enzo se expandía y retraía con menos tensión. Donde antes había un apagón, aparecía una lámpara diminuta que alguien había encendido. La tranquilidad fue frágil. Apareció Verónica en un lunes con la formalidad de quien entra por la puerta que siempre se le debe. Tenía el cabello, la sonrisa y los ojos de Amanda, no parecido, idénticos, y eso, más que sorprender, desestabilizó todo. Rafael la llamó hermana ante Bianca, como si fuera necesario poner un nombre para que el nuevo fantasma tuviera legalidad. Verónica se movía con naturalidad por la casa más rápido de lo que la intimidad permite. Traía una voz templada, historias de la infancia y una manera de tocar la foto de Amanda como si fuera permiso para quedarse. Al principio, su presencia fue balsámica. Preparó comidas que olían a infancia, contó anécdotas de Amanda que dejaban a Rafael con la sonrisa quebrada y abrazó a Enzo con una soltura que parecía devolver a la madre a los rincones. Para Bianca, Verónica fue un desafío inmediato. La casa era pequeña y las fronteras se redefinían. Verónica ocupó la habitación de huéspedes, y en pocas semanas la sala dejó de ser de nadie y empezó a pertenecer a ella.
La nueva normalidad tenía un contorno distinto, y Bianca sintió que su papel se estrechaba. Lo que nadie vio venir fue la precisión con que Verónica comenzó a hacer agujeros en las certezas. Sus primeros movimientos fueron sutiles, comentarios en voz baja sobre la conveniencia de ciertos cuidados, preguntas que venían con cuchillas en el tono. «No es que no agradezca lo que haces, pero Enzo necesita límites», dijo una tarde, y Rafael asintió como quien escucha una sentencia profesional. Luego, pequeñas escenas. La taza de té de Bianca dejada sobre la mesa con restos de una medicación que no debía estar ahí. Un juguete de Enzo encontrado en un lugar que Bianca juraba no haber visto. Conversaciones que Rafael recordaba de una manera distinta a la que Bianca las había vivido. La casa, antes segura por su rutina, empezó a mostrar rendijas por donde la duda se colaba. Verónica cultivó su cercanía con habilidad. Le mostró a Rafael documentos aparentemente antiguos, una carta de la madre, una fotografía, que pintaban una relación íntima con Amanda, un pasado de complicidades compartidas. Rafael, con el agotamiento pegado a la piel, cedió al consuelo de una historia que lo hacía menos culpable. Al mismo tiempo, Verónica dirigía pequeñas tensiones hacia Bianca. Le sugirió, con la delicadeza de quien no acusa, que tal vez el progreso de Enzo se debía más a su presencia que a la de ella. Plantó preguntas que se doblaban como semillas bajo tierra. Las dudas se volvieron acciones. Una noche, Bianca encontró la receta de un sedante que no correspondía a Enzo, una anotación con la firma de Rafael en la libreta médica que tenía fechas cruzadas. Intentó hablar con Rafael sobre esas incongruencias y lo encontró cansado, a medias, entre la necesidad de creer en Verónica y la desconfianza hacia alguien nuevo. «No quiero creer que alguien nos haría daño, Bianca», dijo él, con la voz haciendo crujir la herida que llevaba dentro. La respuesta fue cariñosa pero ambigua y bastó para que la tormenta silenciosa siguiera su curso. Bianca era observadora por oficio y por corazón. Recurrió a lo más concreto, los dibujos de Enzo. Había un archivo de hojas pegadas en la pared del pasillo que nadie tocaba porque eran reliquias de un lenguaje. Al principio eran manchas y trazos azules y rojos, luego aparecieron figuras reconocibles, una casa con un árbol, una mujer de espaldas que sostenía una mano, un coche. Bianca guardó esas hojas en una caja y empezó a ordenarlas cronológicamente. Notó cambios sutiles. La mano que antes era grande y protectora se volvía angulosa. El coche aparecía cada vez más cercano a la casa. Las figuras de una mujer sin rostro se repetían con insistencia. Un dibujo, hecho con un vigor inusual para Enzo, mostraba dos figuras bajo un espejo en la pared de una sala. Una de las figuras tenía el cabello que Enzo, en otros trazos, había dibujado como el de su madre. La caja de dibujos fue el primer hilo. Bianca la llevó a la cocina una tarde con el té enfriándose. Miró cada hoja como quien lee un relato dejado a mitad. Encontró marcas que parecían hechas por alguien más. En la esquina de algunas hojas, líneas de lápiz sobre el lápiz de Enzo, un trazo que corregía lo que él había pintado. Pensó en la posibilidad más simple, intervención por cariño, alguien queriendo ayudar al niño a expresarse. Pero otras cosas la empujaban hacia la sospecha. Una factura de un medicamento con la firma de Rafael donde la fecha no coincidía, un correo electrónico impreso que mostraba un cambio de beneficiario en un formulario de la cuenta bancaria de Amanda. El móvil apareció con calma de cirujano, un documento legal escondido detrás de un cuadro en la habitación de huéspedes que establecía una posibilidad de cambio de custodia y un poder sobre ciertos bienes en caso de muerte. La firma de Amanda, una caligrafía que Bianca recordaba por las cartas que la madre había dejado, tenía un trazo que generaba dudas en su interior. Comparó la firma con las cartas, detalles que no concordaban. No era una prueba judicial, pero era la esquina de una madeja que podía llevar a algo peor. Mientras Bianca acumulaba pequeñas piezas, Verónica cerraba filas hacia el otro lado. Dejó pistas que apuntaban a la dedicación manipuladora de Bianca. Un cuaderno de notas con entradas escritas por alguien que imitaba la letra de Enzo. Una foto de Bianca en la que ella aparecía sola en la habitación con la puerta cerrada, como si hubiera hecho algo indebido. Rafael, al ver las imágenes y leer las notas, vaciló de nuevo. Las dudas, que se habían sembrado con paciencia, florecieron en desconfianza. Lo que había comenzado como gratitud por el cuidado de Bianca se deshilachó en la necesidad de proteger la herencia, la memoria, la sensación de que todo debía volver a un mapa conocido.
Bianca no reaccionó con acusaciones cerradas, ella sí sabía que la evidencia debía hablar por sí misma. Una tarde, después de una discusión que dejó la cocina con sillas fuera de lugar y la taza de Rafael rota en el fregadero, pidió permiso para revisar unas cajas antiguas en el ático. Dijo que quería encontrar juegos de Enzo, una excusa para no despertar más sospechas. Mientras empujaba polvo y abría arcones, encontró un sobre con cuentas y un contrato de custodia parcialmente quemado. Había ceniza en sus bordes y una parte textual que hablaba de una gestión para cambiar la tutelaje. La mezcla de fuego y papel le dio a Bianca una imagen. Alguien había querido borrar algo y no lo había logrado del todo. Lo siguiente fue una pieza de velocidad. Un nombre en la lista de visitas del hospital con la firma de Verónica en un papel oficial, y debajo la misma firma apareciendo en una notificación del banco. Las fechas no cuadraban con la historia que Verónica contaba en las cenas. Ella afirmaba haber estado fuera el verano anterior, pero los papeles mostraban lo contrario. Bianca guardó copias fotográficas y dejó las originales donde estaban, como si el polvo pudiera rehabilitar la verdad. Mientras lo hacía, sintió que algo la observaba. La casa se había hecho más vigilante, los pasos en el pasillo menos frecuentes y más medidos. La tensión se volvió explícita una noche en la que volvió tarde del trabajo en el jardín, con las manos llenas de tierra. Abrió la puerta como quien vuelve a su lugar seguro y notó que la luz de la cocina estaba apagada. En el espejo del recibidor, una palabra había sido escrita con el dedo sobre el empañado: vete. Bianca sintió que la piel la traicionaba y le dejó un sabor metálico en la boca. El mensaje no tenía tinta, era frío y directo. Al tocar el marco del espejo, la impresión de que alguien la esperaba creció en su pecho. No había cuánto ni quién, solo la advertencia clara y la huella de un gesto calculado. No denunció de inmediato. Sabía que hacer ruido sin pruebas podía ser su sentencia social y profesional, en una casa donde la fragilidad reinaba. En vez de eso, empezó a moverse como quien queda en la orilla de un río que podría arrastrarle. Habló con el vecino del tercer piso, quien le contó que había visto a alguien dejar un sobre en la entrada a media tarde. Revisó las cámaras del vecindario y encontró la silueta de Verónica entrando y saliendo con bolsas pesadas. Habló con la anciana que cuidaba las plantas del edificio y ella recordó haber visto a Verónica tomando fotos de la casa con su teléfono. Todo era indicio, nada contundente, pero el mapa se volvía más claro. Rafael, entre medias, estaba roto por la nostalgia y por el filo de la decisión. Verónica le hablaba de su pasado con Amanda con un tono que lo devolvía a instantes felices. Bianca le mostraba papeles y le pedía que se preguntara si realmente conocía la historia que quería creer. La distancia entre ellos se hizo de papel y silencios. Una noche, al borde de la desesperación, Rafael fue al cuarto de Enzo y vio al niño con un dibujo colgado en la lámpara. Una figura pequeña de una madre con una cara dibujada solo con círculos. Enzo levantó la cabeza y por primera vez miró directo a Rafael. No habló con palabras, pero dejó caer la hoja con un gesto que era señal. Rafael, al recogerla, sintió que todo el peso de su culpa se volvía urgencia. Las piezas se comenzaron a ordenar cuando Bianca encontró en la habitación de huéspedes, la que Verónica usaba con una naturalidad de dueña, un pequeño cuaderno con entradas que parecían un diario. Las anotaciones contenían frases sobre cómo recordar lo que se tiene y, si ellos se acercan, hay que recordar el lugar de cada cosa. Había nombres rodando entre las páginas, notas sobre herencias y un dibujo que parecía ser de Enzo pero con una mano temblorosa que añadía detalles. Un coche con ruedas partidas, una sombra detrás de la ventana de la sala. Bianca hizo fotocopias y guardó el cuaderno en su bolso como si fuera un talismán. El enfrentamiento que siguió no fue una explosión teatral. Fue una acumulación de gestos que terminó en una tarde de lluvia cuando la casa se volvió isla y todos los rostros se mostraron sin filtro. Rafael llamó a Bianca a la sala con voz trémula. Puso el cuaderno sobre la mesa y dijo, no en tono de orden, sino desgarrado, que necesitaba respuestas. Verónica, al ver las pruebas, primero sonrió con la calma de quien tiene tiempo para pensar una historia convincente. Luego, esa sonrisa se fue tensando, la máscara se arrugó en los bordes. La casa parecía contener la respiración. Verónica empezó a hablar en voz baja, con una lógica construida con cuidado. Dijo que lo había hecho por el bien de Enzo, que era necesario protegerlo de quienes no entendían su fragilidad.
que algunas decisiones requieren manos fuertes. Rafael, que había pasado meses preguntándose a dónde había ido Amanda, escuchó el tono como una advertencia. Bianca no la dejó terminar. Pidió que la casa dejara de ser un lugar para hacer juicios a puerta cerrada y sugirió que la policía revisara los papeles. Rafael, que no quería creer que su hermana pudiera ser capaz de algo así, se movió entre la necesidad de proteger a su hijo y la obligación de saber la verdad. La discusión se enredó en palabras cortas y largos silencios. Verónica salió de la sala con una calma que hacía ruido. Bianca la siguió sin plan, más por instinto que por estrategia. La encontró en la cocina, de espaldas, moviendo una cuchara en un folleto de recetas, la imagen de la normalidad. La cocina estaba desordenada y en la encimera un frasco con la etiqueta de un jarabe para la tos que no coincidía con el tratamiento de Enzo. El corazón de Bianca se aceleró. Cuando dio la vuelta a Verónica, la mujer la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si le resultara un incordio que Bianca se atreviera a cuestionarla. «No vayas a la policía», dijo Verónica de repente, en un tono que no permitía réplica, como si hablara desde la convicción de quien tiene algo que perder y sabe cómo hacerlo. «Por favor, no lo hagas por Enzo». La frase fue un cuchillo. Bianca no retrocedió. «Si hay algo que lo pone en peligro, yo lo haré», respondió ella con la voz que se le quedó fría. Se fueron las palabras al viento como si fueran proyectiles. Aquella noche, Bianca durmió en la habitación de huéspedes en una decisión de vigilancia. No confiaba en la casa, y la casa dejaba de confiar en el movimiento de sus miembros. Se despertó por un ruido como de vidrio raspando. Fue suficiente para que su cuerpo se encendiera en alarma. Salió a oscuras con el teléfono en la mano y vio en el espejo del pasillo una marca nueva. La misma palabra de antes, pero esta vez escrita con más fuerza, con una mezcla de sangre seca en la esquina que le provocó un arco de náusea. No quiso mirar de cerca. Fue el primer signo físico de una intención que había dejado de ser solo psicológica. Decidió que ya no podía actuar sola. Escribió una nota a un viejo conocido que trabajaba en la comisaría y le pidió que pasara sin revelar mucho por teléfono. Pidió que fuera discreto, que viera la documentación y que no hiciera ruido. La respuesta fue ambigua. «Si hay indicios, tráelos», dijo él en mensaje, y Bianca sintió que su estrategia era posible. Pero no todo era legalidad fría. Sabía que necesitaba también a alguien dentro de la casa que no fuera ella. No podía arriesgar a Enzo. La noche en que el viento golpeó fuerte las ramas del jardín, Verónica estuvo más cerca de la cocina que Bianca. El vecino recordó haber visto una figura abrir la valla y mirar hacia la ventana con la mirada dura de quien mira el territorio de otro. Esa misma noche, Verónica asomó su sombra por el pasillo y se encontró con Bianca. Fue un encuentro corto, duro, con un silencio pesado entre las dos. En un gesto impulsivo, Verónica empujó la puerta del armario con el pie y del interior cayó un pequeño frasco de un medicamento que no pertenecía a la medicación habitual de Enzo. El frasco rodó hasta el suelo y se hizo añicos. El accidente parecía menor, un vaso roto, un objeto desparramado, y aunque la escena lo parecía, Bianca reconoció la intención. No hubo gritos, solo un frío calculado y una advertencia que no necesitó palabras. Verónica miró a Bianca con una claridad que heló la sangre. Fue la primera vez que Bianca vio sin ninguna duda la cara real de la mujer que estaba en su casa. A partir de allí todo se aceleró. Bianca, con las fotocopias del cuaderno y las copias de los papeles en la mano, habló con Rafael. Esta vez sus palabras encontraron oído. Ver la evidencia acumulada fue como ver la verdad salir a la luz. Sus ojos se llenaron de rabia y de una pena tan áspera que le costó respirar. «¿Cómo pudimos dejar que entrara así?», murmuró él. Y la pregunta llevaba años de culpa. Se llamaron a la policía y se pidió discreción para no asustar a Enzo. Rafael intentó mantener la calma delante del niño, pero su tono estaba oxidado por el miedo. Esa misma noche, cuando Rafael y Bianca se sentaron en la sala iluminada de manera tenue por una lámpara, el timbre de la casa sonó con violencia. Enzo, que dormía en su habitación, se movió en su sueño y comenzó a balbucear algo que no tenía la cadencia habitual. La voz del niño, siempre algo distante, emitió una sílaba clara. «No». Bianca y Rafael se miraron y supieron que el momento de actuar estaba cerca.
La policía llegó y revisó las cosas con un sigilo protocolario, tomando notas y fotos. No declararon a Verónica arrestada esa noche. La investigación requería pasos que la ley marcaba. Pero el ambiente cambió. La casa dejó de ser territorio de impunidad. Verónica supo que el juego se le estaba complicando. Su forma de moverse se endureció. Empezó a dejar cartas anónimas en la vecindad, mensajes confusos que buscaban sembrar desconfianza sobre la integridad de Bianca. Pero, como suele suceder con quien construye un castillo sobre la mentira, sus piezas comenzaron a traicionarla. Una factura olvidada, una firma que no se correspondía, la huella de su teléfono en fotos que alguien había subido por error a una red privada. Las evidencias se entrelazaron y la madeja se cerró como una trampa. La noche en la que Bianca encontró uno de los sobres que Verónica había dejado en la entrada, un sobre con fotos de la casa y un papel que sugería que Bianca era una intrusa, fue la última gota. La policía, con el material que Bianca les facilitó y con la colaboración del vecino y una llamada anónima que llegó desde el edificio, decidió que una presencia judicial debía realizar preguntas formales a Verónica. Aquella mañana, Verónica apareció peinada y con una sonrisa que pretendía ser la de siempre. Tenía una historia lista, la de la hermana preocupada, la de la amiga fiel. Pero en su bolso, sin que ella lo supiera, había un papel que la delataba. La fotocopia de la notificación bancaria donde su firma aparecía claramente. El proceso fue lento y público en la medida justa. Verónica se volvió más agresiva. La casa que antes era refugio volvió a llenarse de sombras. Bianca, que había pasado de empleada a vigilante, se mantuvo firme. La gente del vecindario empezó a mirar con otros ojos. Algunos se preguntaron por qué Rafael no había visto antes las señales. Otros pensaron que el dolor hace a los hombres ciegos. Enzo, por su parte, transitaba un camino de idas y vueltas. Un día reía, al siguiente se volcaba en silencio. Había regresiones tan violentas como las risas eran luminosas. Una tarde, mientras una bruma fina cruzaba el jardín y el olor a tierra mojada llenaba el patio, Enzo emprendió una acción pequeña pero decisiva. Bianca había puesto música en el salón, una vieja canción que Amanda solía tararear, y el ritmo llenó la casa. Enzo, que muchas veces se perdía en su propio universo, empezó a balbucear una frase que nadie esperaba, un sonido que imitaba la voz de Amanda. Se puso derecho en la silla con una energía que aterraba y conmovía a la vez. Las ruedas comenzaron a girar en un compás que parecía bailar más que desplazarse. Rafael, que estaba sentado en la cocina, entró corriendo a la sala. Vio a su hijo balancearse como si la música lo llamara desde dentro de otro mundo. La escena, Enzo en su silla moviéndose con ritmo, Bianca riendo a su lado, Rafael con la mirada quebrada, fue un hallazgo monumental. Nadie había pensado que aquel niño pudiera bailar con el cuerpo que tenía, o que lo que algunos llamaban estereotipias pudiera transformarse en algo que parecía celebratorio. El movimiento de Enzo era auténtico y al mismo tiempo cargado de simbolismo. La silla, que durante tanto tiempo había sido símbolo de lo que se había perdido, se convertía por un instante en plataforma de una libertad pequeña pero real. La risa de Rafael se mezcló con lágrimas, Bianca lloró sin vergüenza. Fue un instante donde el dolor y la alegría cabían en la misma respiración. Ese baile no resolvió las disputas ni limpió las heridas, pero abrió una grieta en la que la verdad pudo entrar más tarde. Verónica, al verlo desde el umbral, mostró un gesto que fue de sorpresa y algo parecido a la rabia contenida. En la mirada que lanzó hacia la pareja, Bianca sintió una amenaza que ya no podía ser ignorada. Era la de quien pierde terreno. La casa osciló a través entre una posible reconciliación y una confrontación inevitable. A partir de ese día, la atmósfera se volvió eléctrica. Verónica intensificó sus maniobras. Dijo cosas en voz baja para el oído de Rafael que lo hicieron titubear. Insinuaciones sobre el pasado de Bianca, sugerencias sobre la conveniencia de poner a Enzo en manos más profesionales. Rafael, que había logrado ver con claridad por primera vez, vaciló. Su culpa conspiraba para hacerlo dudar. Bianca, por su parte, sabía que estaba en el filo. Reforzó sus medidas, guardó copias de todo, habló con la abogada que la había ayudado a entender los papeles y pidió a la policía que mantuviera seguimiento en caso de incidentes. La estrategia, sin embargo, no evitó el peligro que venía.
Una madrugada en la que la lluvia picoteaba los cristales y el jardín hacía un sonido de mar, Bianca cruzó la cocina y se encontró con Verónica que, sin explicación, abrió la puerta de la despensa y la empujó. Fue un empujón breve, violento por su certeza, y Bianca tropezó con la alfombra. Cuando cayó, sintió un golpe en la espalda que la dejó sin aliento. No hubo gritos, hubo rapidez y certeza. Verónica acercó su rostro al de Bianca y susurró: «Lleva esto como una advertencia. Vete». No la golpeó más, no hizo falta, la intención había quedado clara. Bianca, con la adrenalina vibrando en las venas, recogió las cosas como quien recoge pruebas y salió a la calle con las manos temblando. Esa vez, al salir, escuchó una voz pequeña desde la ventana abierta, la voz de Enzo que decía, con un timbre que nadie podía confundir: «No, Verónica». No fue una frase al azar, fue un acto de valentía que todo el mundo sintió como una declaración. Enzo, desde su silla, repitió el nombre con claridad y señaló hacia la cocina con su mano. La policía, que estaba en la casa ya como observadora por las denuncias anteriores, entró en movimiento, tomó a Verónica y la llevó bajo custodia. No fue una escena de cine, fue un procedimiento metódico y necesario. Verónica no ofreció resistencia al principio, y luego, ante la evidencia verbal de Enzo, su voz se quebró. No hubo confesión inmediata, hubo interrogatorios y luego, con la presión de las pruebas, una sucesión de declaraciones que comenzaban a moldear la verdad. En el acto hubo una mezcla complicada de emociones: alivio, incredulidad, culpabilidad por no haber visto antes. La casa respiró como una criatura que sale de debajo de una carga. Enzo, sin dejar de mirar la calle, sostuvo la mirada de Rafael. Sus ojos dijeron más que las palabras que nadie encontraba. Lo que siguió después fue lento: investigaciones formales, audiencias, la exposición de documentos que demostraban manipulaciones y un móvil económico que apuntaba a la herencia como centro del conflicto. Verónica fue imputada por manipulación, amenazas y por un plan que había puesto en marcha para desplazar a quienes consideraba obstáculos. Hubo peritajes, testimonios y el silencio de quien perdió la apariencia. Nunca hubo detalles sensacionalistas, la justicia se movió por hechos y por testimonios, y el debate público quedó entre la curiosidad y la prudencia. Rafael y Bianca no ganaron en el sentido cinematográfico, reconstruyeron. Pasaron meses de terapia para Enzo, encuentros con psicólogos y sesiones donde él pudo expresarse a través del dibujo y la música. La silla siguió siendo su casa física, pero dejó de ser una prisión emocional. A veces, en las tardes, los tres salían al jardín y miraban las caléndulas crecer. En esas horas, Rafael hablaba de Amanda como quien visita un terreno sagrado, con respeto, con lágrimas y con historias de lo cotidiano que ella amaba. En una de esas visitas, Enzo llevó una flor a la tumba y, con la voz que se afianzaba, dijo: «Mamá en el cielo». Rafael apretó la mano de Bianca con una gratitud que no se puede forzar. La mujer que había llegado como trabajadora se volvía, día a día, el pilar que ayudó a sostener la reparación. La relación entre Rafael y Bianca fue construyéndose con cuidado: confesiones a medias, gestos de verdad, la aceptación de límites y el pacto de no ocultar más nada. No fue un final perfecto. Los huérfanos de la memoria, como Rafael, llevan cicatrices que no se borran en una tarde. Pero hubo cariño, conversas largas y decisiones compartidas. Enzo aprendió a usar la música como lenguaje y, con el tiempo, su baile se volvió más completo. Ya no era solo un acto guardado para la intimidad de la casa, sino una manera de comunicar alegría. En algunos fines de semana lo llevaban al parque y dejaban que la gente viera que su ritmo era suyo y que su silla era su escenario. Nadie esperaba que ese niño autista encontrara en el movimiento una forma tan plena de expresión, y sin embargo allí estaba, riendo mientras las ruedas hacían círculos sobre el césped, con Bianca marcando el pulso desde el otro lado, y Rafael acompañado por una paz que todavía estaba aprendiendo a sostener. El proceso judicial siguió su curso con la seriedad que corresponde a casos de manipulación y riesgo. Verónica fue juzgada y hallada culpable en aspectos que la ley pudo probar con claridad. La sentencia no fue catarsis, fue consecuencia. Para la familia, la importancia no residió en la retribución, sino en recuperar la autonomía de sus días. Amanda siguió siendo la memoria que cobijaba la casa, y en cada gesto de Enzo había algo de ella. Bianca, que había llegado con juegos en una mochila, se convirtió en parte de la trama afectiva que reconstruyó a la familia. Con el tiempo, la casa ganó nueva luz.
plantaron un pequeño jardín en memoria de Amanda, flores que se curvaban al sol y a las voces de los tres. Enzo, todavía en su silla, aprendió a poner música y a dejar que su cuerpo siguiera lo que sus manos ya no hablaran con palabras claras. Rafael y Bianca caminaron despacio, con la conciencia de que la reparación no borra completamente la tragedia, pero sí permite vivir con ella. Un día, en la lápida del cementerio, Rafael dejó caer una pequeña flor y murmuró una disculpa que era también una promesa: cuidar de su hijo, de su memoria y del presente que se les ofrecía. La historia no termina en un momento de gloria, termina en la forma honesta de continuar. Enzo no se recuperó en sentido total, pero aprendió a habitar su mundo con más luz. La silla siguió siendo lo que era, un instrumento de movilidad, un emblema de limitaciones reales y, paradójicamente, de libertad en ciertos planos. Las risas volvieron a ser algo cotidiano, no por olvido, sino por construcción lenta y paciente. Lo que nadie esperaba, ver al niño autista bailar en su silla de ruedas, sucedió como un milagro de pequeñas victorias. Cada giro, cada palma, cada nota era una afirmación de vida que nacía de una herida convertida en posibilidad. La casa conserva las imágenes de aquellos días, fotos de Amanda, dibujos de Enzo, la taza que nadie toca. Pero ahora hay también álbumes de música, notas en la pared con horarios de terapia y un camino de plantas que indica el paso de las estaciones. Rafael y Bianca aprenden a ser parejas sin pretender curar el dolor del otro. Se aman en la medida en que aceptan sus límites. Enzo, que alguna vez se resguardó en un universo propio, ahora baila cuando lo tiene ganas y guarda silencio cuando necesita. El mundo le devuelve la ternura que le fue arrebatada por el accidente y por la manipulación, y él responde con su ritmo peculiar. Si esta historia te conmovió y quieres ver relatos que exploran la complejidad de las emociones humanas, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué momento te llegó más. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir compartiendo historias que hablan de verdad, justicia y esperanza. Los meses posteriores se sucedieron como estaciones que no se apuran. Cada una trajo su propio color y sus propias tareas. Rafael volvió al trabajo con la sensación de un traje aún húmedo por la lluvia. Encontraba allí rutinas que lo sostenían y labores que le permitían medir el tiempo sin abrir la herida a cada paso. Bianca, por su parte, transformó su mochila de juegos en un baúl ordenado de materiales terapéuticos. No hablaban de curaciones milagrosas, hablaban de horarios, de ejercicios, de llamadas al neurólogo y de la insistente paciencia que exige cualquier niño para crecer. En las mañanas, cuando el sol entraba por la cocina, Rafael observaba a Enzo mover los dedos sobre las teclas de un pequeño teclado que habían colocado junto al sofá. El sonido era rudimentario, pero era suyo. Acordes torpes y luego, lentamente, frases musicales que parecían responder a algo que nadie más veía. Hubo días en que la casa volvía a estar llena de visitas discretas, vecinos que dejaron platos, la terapeuta que traía ideas nuevas para el juego, una educadora que conversó largo con Rafael sobre inclusión escolar. Algunos llegaron con palabras dulces, otros, con pudor, no supieron qué decir y se quedaron en silencio. Ese silencio a veces pesaba más que las palabras. Rafael aprendió a aceptarlo como una forma de compañía imperfecta y a la vez valiosa. Una tarde de otoño recibieron una carta. La escuela pública cercana proponía un programa de integración experimental para niños con necesidades diversas. El proyecto incluía observación por un mes, la presencia de un auxiliar en el aula y talleres de expresión corporal. Bianca leyó la carta con las manos temblorosas y, sin poder contenerse, dejó escapar una risa que era a la vez alivio y temor. Enzo miraba desde su silla, no entendía del todo la emoción adulta, pero percibía la vibración en la voz de quienes hablaban. Rafael apretó la hoja entre los dedos como si ese papel pudiera fijar una promesa. Sabían que la inscripción implicaría adaptaciones y pequeñas batallas burocráticas, que los maestros necesitarían formación y paciencia, y que habría miradas que tendrían que cambiar. Aún así, dijeron sí. La primera entrada de Enzo a la escuela fue una escena de pulso contenido. La puerta de la institución olía a crayones y a libros nuevos. Los pasillos tendían a la confusión ordenada de voces pequeñas. Algunos niños se acercaron tímidos a mirar la silla, otros la señalaron sin malicia pero con curiosidad. La auxiliar, una mujer de voz suave llamada Marta, se convirtió pronto en un punto de confianza.
Aprendió a traducir los códigos de Enzo, a anticipar su retraimiento y a ofrecer pequeñas músicas cuando la ansiedad subía. Bianca asistió a las primeras jornadas, enseñando juegos y explicando el mapa de deseos y límites del niño. Rafael fue algunas mañanas, no por vigilancia, sino por deseo. Quería ver cómo su hijo era visto por otros. En uno de esos días, mientras Enzo dibujaba con una concentración absoluta, una niña se acercó y sin preguntar puso una mano sobre la rueda de su silla. Fue un gesto simple, la rueda giró y la niña sonrió. Nadie había hablado de heroísmo, pero en aquel contacto estaba el comienzo de la normalidad. La justicia continuó haciendo su trabajo con la lentitud ritual de los tribunales. Verónica cumplió la parte de la condena que la ley estableció. Hubo apelaciones, recursos y un expediente que avanzaba con la tenacidad de una máquina administrativa. Para Rafael la sentencia fue siempre una pantomima de equilibrio. Necesitaba ver que la sociedad respondía, pero no buscaba en ello venganza. Lo que más le importaba era que en la casa se restableciera la posibilidad de decir, aquí estamos y aquí cuidamos. Con el tiempo, la intensidad del juicio en los medios fue disminuyendo, la noticia dejó de ocupar portadas y pasó a ser un recuerdo puntual entre las conversaciones del vecindario. Cuando la noche de su primer cumpleaños después del accidente llegó, hicieron algo pequeño, un pastel modesto, velas que parecían exageradas en la mesa y canciones improvisadas. Enzo sopló, en su forma, y las manos de Rafael y Bianca aplaudieron con la ternura de quienes dosifican la emoción para que no incendie la calma. No fue una fiesta para reconstruir el pasado, fue un acto para afirmar que la vida continuaba. La justicia continuó haciendo su trabajo con la lentitud ritual de los tribunales. Verónica cumplió la parte de la condena que la ley estableció. Hubo apelaciones, recursos y un expediente que avanzaba con la tenacidad de una máquina administrativa. Para Rafael, la sentencia fue siempre una pantomima de equilibrio. Necesitaba ver que la sociedad respondía, pero no buscaba en ello venganza. Lo que más le importaba era que en la casa se restableciera la posibilidad de decir, aquí estamos y aquí cuidamos. Con el tiempo, la intensidad del juicio en los medios fue disminuyendo, la noticia dejó de ocupar portadas y pasó a ser un recuerdo puntual entre las conversaciones del vecindario. Cuando la noche de su primer cumpleaños después del accidente llegó, hicieron algo pequeño, un pastel modesto, velas que parecían exageradas en la mesa y canciones improvisadas. Enzo sopló, en su forma, y las manos de Rafael y Bianca aplaudieron con la ternura de quienes dosifican la emoción para que no incendie la calma. No fue una fiesta para reconstruir el pasado, fue un acto para afirmar que la vida continuaba. Después de la mesa, Enzo, como si tuviera algo que transmitir, puso música en el teclado y se balanceó al ritmo de una melodía torpe que, sin embargo, hizo que Bianca se acercara y bailara alrededor de la silla. Rafael los miró y sintió algo similar a la llegada de un amanecer que no borra la noche, pero la ilumina. Bianca, en su tiempo libre, empezó a dar clases de apoyo a otras familias. Llegó a tener una pequeña lista de vecinos que la buscaban para aprender juegos y estrategias. No lo hacía por reconocimiento, sino porque había descubierto que enseñar la ternura era una manera de no naufragar en la propia. En las jornadas más pesadas, cuando se iba a dormir con la sensación de haber dado todo, se repetía a sí misma que lo importante era la constancia. Rafael observaba ese rasgo con una mezcla de orgullo y temor. Amaba su capacidad de dar, y también sentía la amenaza de que en ese dar ella consumiera su propia reserva. Hubo, sin embargo, episodios que pusieron a prueba la nueva paz. Una mañana recibieron la visita de la madre de Rafael, una mujer de carácter firme que al principio había tenido dificultades para aceptar a Bianca. Su llegada fue un temblor imprevisto. Trajo consigo preguntas veladas, antiguos reproches y el temor de que la familia cambiara de manera que ella no lograra comprender. Rafael sintió el peso de las antiguas lealtades y la voluntad de proteger lo que construían ahora. Hubo una discusión moderada, en la que su madre expresó el miedo a que él olvidara a Amanda si se abría demasiado a otra relación. Rafael contestó con la calma que solo da la convicción. No olvido, pero tampoco quiero que ese recuerdo nos impida vivir. Las palabras no resolvieron todo, abrieron heridas que cicatrizarían con tiempo y gestos. A la semana siguiente, la madre volvió, esta vez a traer sopa y a sentarse sin prisa.
El proceso de aceptar lo nuevo repitió la misma lógica que habían aprendido en la casa. La reparación es trabajo lento, hecho a golpes de cariño y paciencia. Rafael asistió a sesiones de terapia individual. No eran confesiones públicas, eran conversaciones que intentaban desatar nudos que la culpa había anudado con manos torpes. Habló del accidente y de la terrible sensación de impotencia que lo había acompañado. Habló también de la sensación de traición que la manipulación le había sembrado. La terapeuta, con preguntas discretas, lo ayudó a comprender que perdonarse no era olvidar, sino reconocer la propia fragilidad humana y elegir de nuevo el cuidado. En esos espacios encontró recursos, palabras que no fueran autocríticas, ejercicios para tolerar la angustia y la posibilidad de construir proyectos que no tuviesen por fin la reparación total, sino la continuidad honesta. A medida que pasaba el segundo invierno, Enzo fue desarrollando pequeños rituales. Por las mañanas, al levantarse, pedía siempre la misma canción. Por las tardes, cuando el sol descendía, empujaba su silla hasta el jardín y miraba los brotes. Había días en que su mirada se perdía en un punto que nadie alcanzaba. Otros sonreía con una claridad que hacía callar la nostalgia. En una de esas tardes, Rafael encontró una libreta escondida bajo la almohada del sofá. Eran dibujos de Enzo, trazos repetidos de ruedas y soles, y en una esquina una figura que, con la ingenuidad infantil, parecía una mujer con cabello largo. Rafael no supo si era Amanda o un símbolo más profundo. Se sentó junto a la libreta, la acarició y la dejó en la mesa de la sala, como se deja un talismán. La música siguió siendo la bisagra. Una pequeña sala comunitaria les ofreció el uso de un local por las tardes. Allí, acompañados por otros padres y niños, hicieron un taller de expresión a través del movimiento. En esos encuentros, la silla de Enzo dejó de ser un objeto que separa y pasó a ser un recurso escénico. Burlas de ruedas que giraban al compás, palmas que marcaban el ritmo y voces que celebraban cada avance. Fue en uno de esos ensayos cuando una periodista de un suplemento de cultura, invitada por la municipalidad a cubrir iniciativas inclusivas, escribió una crónica leve y humana sobre el grupo. No buscaban publicidad, pero la nota tuvo el efecto de tender un puente. Llegaron mensajes de otras familias, ofrecimientos de músicos locales dispuestos a colaborar, y una sensación, difusa pero concreta, de ser parte de una trama mayor. Las noches de Rafael seguían siendo territorios de sueños y desvelos. De vez en cuando tenía pesadillas donde las ruedas de la silla rodaban fuera de control o donde escuchaba voces que manipulaban los hilos de su vida. Con el tiempo, las pesadillas perdieron fuerza. Ya no eran las tormentas diarias, sino visitas ocasionales que lo recordaban de dónde venían. Aprendió a hablar de ellas con Bianca sin dramatizar. Anoche volví a soñar con la curva de la Palle, decía, y ella asentía, ofreciendo un café o un abrazo que era más cura que cualquier metáfora. En el jardín que plantaron en memoria de Amanda, las estaciones seguían su curso. Surgieron flores inesperadas, alguna planta no prevista que había sobrevivido a un invierno riguroso. Eso les enseñó que la vida puede sorprender con resistencia cuando menos se lo espera. En uno de los bancos colocaron una placa con el nombre de Amanda y una frase sencilla: «Aquí se aprende a seguir». Rafael y Bianca la miraban en silencio y luego seguían su camino, con la idea de que la memoria no significa estancamiento, sino compañía que impulsa hacia adelante. Una tarde, cuando menos lo esperaban, llegó una invitación para presentarse en un festival local de arte inclusivo. No era un escenario grande, pero representaba una oportunidad: mostrar lo que habían construido, permitir que Enzo hiciera público su baile de ruedas. Durante los preparativos hubo nervios y conversaciones prácticas. ¿Qué música elegir? ¿Cuánto tiempo durarían las piezas? ¿Cómo organizar la entrada? Enzo, ajeno a gran parte de la logística, se dedicó a bailar en la sala, practicando giros que, poco a poco, se volvieron más audaces. Rafael miraba y entendía que cada giro era una respuesta a la pregunta que aún llevaba adentro: ¿es posible vivir bien después del daño? La respuesta no era un sí rotundo ni un no definitivo. Era una colección de síes pequeños, acumulados en un repertorio de gestos cotidianos. La noche del festival, cuando las luces se atenuaron y un público respetuoso ocupó las sillas, Rafael sintió de nuevo esa mezcla de miedo y orgullo que lo acompañaba desde el principio.
Bianca lo tomó de la mano y por primera vez en mucho tiempo no fue para sostenerlo, sino para celebrar con él. Enzo subió al pequeño escenario en su silla. La música, conocida y tenue, empezó a llenar el aire. Al principio dudó, luego giró con la seguridad de quien encuentra la velocidad justa. Su cuerpo, contenido en la silla, concitó la atención por su singular belleza. No hubo aplausos estruendosos ni comentarios grandilocuentes. Hubo reconocimiento, y eso fue suficiente. Rafael, desde la primera fila, sintió que algo en su estómago se aflojaba. No se trataba de olvidar el pasado, sino de permitir que la vida se manifestara, imperfecta y valiosa. La historia no prometía finales absolutos, pero en los días que vinieron, cada encuentro, cada ensayo, cada comida compartida tejió una vida que no borraba las cicatrices, pero que encontraba maneras coherentes de vivir con ellas. Y así, en la cotidianidad marcada por la paciencia, la familia fue aprendiendo a sostenerse, con rituales pequeños, con música que atraviesa el silencio y con manos amigas que aceptan la fragilidad ajena sin intentar arreglarla con soluciones rápidas. Cuando la noche cerraba y las luces de la casa se apagaban, Rafael posaba la mano sobre la de Enzo y comprendía que cuidar era, muchas veces, elegir permanecer. Las semanas que siguieron al festival se parecían a un latido regular, días de ensayo, pequeñas estrategias de cuidado y la inercia amable de quienes habían decidido quedarse. Llegaron mensajes concretos, un guitarrista que ofrecía su tiempo, una profesora de teatro que propuso ejercicios de voz para los que temían hablar en público, vecinos que trajeron pasteles para las meriendas después de las prácticas. La crónica de la periodista actuó como una cuerda bien tensada que unió a personas dispersas. No transformó la vida de la familia en algo rotundo, pero sí abrió puertas que antes estaban cerradas a codazos. Bianca retomó su trabajo con horarios reacomodados. Al mediodía corría a la sala donde ensayaban para alcanzar los últimos minutos de práctica antes de volver a la oficina. La flexibilidad no siempre fue la regla, pero la pareja aprendió a negociar turnos y a pedir ayuda sin vergüenza. Una vecina pasaba por la casa los jueves para quedarse con Enzo mientras Bianca hacía trámites. Rafael, cuando podía, preparaba la cena y se sentía útil en esos gestos básicos que le enseñaron otra forma de reponer fuerzas. En los ensayos, las discusiones sobre música y duración de las piezas dieron paso a debates más hondos, sobre cómo contar las historias en el escenario sin exponer a Enzo, sobre la tensión entre el orgullo y la exposición pública. Enzo, con la inocencia paciente de su edad, solo quería girar más rápido, probar un paso nuevo, escuchar la canción completa. Sus deseos empujaban decisiones que a los adultos les costaban. Fue Rafael quien, una tarde, propuso un principio sencillo: que lo que mostremos sea lo que a él le haga bien. La frase se volvió un criterio práctico, y en eso los otros hallaron sosiego. Una tarde, sin embargo, apareció un obstáculo que no habían previsto. La sala municipal donde ensayaban, un lugar modesto pero accesible, fue requerida para una remodelación que, según un papel pegado en la puerta, impediría el uso por tiempo indefinido. Las palabras en ese aviso sonaban frío y lejanas ante la urgencia de encontrar un nuevo espacio. Para algunos del grupo fue un empuje a resignarse, para Rafael fue una llamada de alarma. El riesgo no era solo perder un techo, era perder el ritmo de los encuentros, el calor de las sillas alineadas, la posibilidad de que quienes recién llegaban encontraran el grupo en ese punto fijo del barrio. Se organizaron reuniones en la casa de Bianca. Hubo propuestas prácticas: buscar un salón en la parroquia cercana, preguntar en la escuela nocturna, alquilar un local. Y hubo confesiones privadas, la tensión de Rafael al imaginar quedarse aislado otra vez, el miedo de Bianca a pedir ayuda económica para un alquiler, la incertidumbre de varios que dependían de ese espacio para sostener su rutina. Nadie quería cargar la responsabilidad solo, todos, de un modo u otro, comenzaron a moverse. Fue entonces cuando reaparecieron algunos de los músicos que habían escrito tras la crónica. Trajeron ideas, un concierto solidario en el patio de la iglesia del barrio, colaboraciones artísticas sin costo, rifas hechas por manos amigas. La iniciativa se organizó en pocos días. La urgencia empujó actos que, de haber tenido tiempo para pensarlos, quizá habrían quedado en buenas intenciones.
Rafael, acostumbrado a evitar el protagonismo, tuvo que hacerse cargo de una tarea que le daba vértigo, hablar ante el público, para explicar por qué necesitaban el dinero. Pensó en negar la responsabilidad, en dejar que Bianca lo hiciera. Ella, sin dramatizar, lo miró y dijo: «Esto es tuyo también, Rafa. Tu voz puede ayudar a otros a entender. No tienes que ser perfecto, solo honesto». La noche del concierto se anunció con carteles escritos a mano y publicaciones en grupos vecinales. Llegaron amigos, gente que conocieron en el festival y algunos desconocidos atraídos por la palabra inclusivo. El patio olía a carbón y a café. Las luces improvisadas colgaban de cuerdas y las mesas con alimentos caseros formaban un borde amable. Enzo estuvo sentado al borde del escenario observando a los músicos y revisando mentalmente su entrada. De vez en cuando practicaba un giro corto con las manos en el respaldo de su silla, como calentando para el momento. Cuando le tocó hablar, Rafael sintió que las palabras le venían como piedras a la garganta. Comenzó despacio, con la voz quebrada, contando quién era Amanda, cómo habían aprendido a sostenerse y por qué necesitaban un lugar para seguir. No buscó conmover fácil, contó con la cadencia de quien habla de cosas que conoce de memoria y que sin embargo todavía duelen. Habló de las noches en vela, de las pesadillas que habían perdido intensidad pero que seguían apareciendo como sobrantes de la vida anterior. Habló de Enzo y de su baile, de la manera en que la rueda había dejado de ser un objeto utilitario para convertirse en lenguaje. El silencio que siguió a sus palabras no fue hueco ni tibio, fue una respuesta. La gente aplaudió con demoradas palmas, algunos dejaron billetes en la urna, otros se acercaron a abrazarlo sin decir demasiado. Rafael, sorprendido, comprendió que la vulnerabilidad había tejido algo distinto. No era la caridad la que lo movía, sino la comunión. Esa palabra antigua, común, se volvió tangible en las manos que ayudaban a desmontar el equipo y en las personas que se ofrecían para buscar un local. Con el dinero recaudado pudieron reservar un salón en una comunidad cultural por algunos meses. No era lo mismo que la sala municipal, pero servía. El grupo adaptó horarios, aceptó donaciones de materiales y redobló colaboraciones externas. La profesora de teatro dio clases gratuitas los sábados, una fotógrafa ofreció sesiones para documentar el proceso. Un carpintero construyó rampas provisionales para facilitar el acceso. En ese movimiento coral, Rafael halló un sentido renovado, la posibilidad de que el trabajo cotidiano de sostener la familia y el proyecto se transformara en tejido social. Los ensayos retomaron un aire distinto. Había una urgencia nueva, sí, pero también una confianza más pragmática en la capacidad colectiva. Los vecinos trajeron tazas de té durante los descansos y los chicos del barrio, curiosos, se acercaban a mirar. Enzo comenzó a experimentar con pequeñas improvisaciones. Montaba una pausa en su coreografía y dejaba que la música respirara. A veces se detenía a mirar a su padre desde el borde del escenario, como pidiendo permiso para jugar con la velocidad. Rafael lo veía y sin grandes palabras le devolvía la mirada con orgullo. Una mañana de otoño, cuando las hojas del jardín de Amanda formaban una alfombra dorada, llegó un sobre con membrete de una fundación cultural de la ciudad. Dentro había una carta breve. Invitaban al grupo a participar en un ciclo de performances en el teatro regional, donde se buscaban propuestas que visibilizaran prácticas inclusivas en las artes. No ofrecían una gran suma, pero sí un lugar con acceso técnico y una difusión más amplia. Rafael abrió la carta con las manos temblorosas. Bianca sonrió y puso la mano sobre la suya, como si ese gesto callado consolidara la posibilidad de avanzar. La invitación no era la promesa de una solución definitiva, implicaba logística, más ensayos, la exposición de Enzo a un escenario más grande. Pero por primera vez en mucho tiempo, Rafael dejó que la esperanza no fuera solo una sensación difusa, sino un plan con pasos concretos. Miró a Enzo jugando entre las macetas del jardín, espantando hojas con la rueda de la silla, y supo que, pase lo que pase, seguirían eligiendo permanecer. La elección, pensó, no borraba la ausencia de Amanda ni las heridas antiguas, las transformaba en compañía con rumbo. Cuando la noche cerró y el viento llevó consigo el olor de la tierra húmeda, Rafael se sentó en el banco junto a la placa que decía «Aquí se aprende a seguir». Puso la mano sobre la placa, sintió la madera fría y pensó en las pequeñas decisiones acumuladas. Aceptar ayuda, pedir lo que necesitaban, hablar de miedo.
Luego, desde la casa, llegaron notas de piano. Enzo practicaba una nueva entrada. Rafael cerró los ojos y dejó que la música llenara el jardín, con la certeza, serena pero firme, de que algunas sombras vuelven de vez en cuando, pero que ahora había más manos para encender luces.